la misma. Esa es la verdad. El compadre que hoy día está surfeando una ola porque le está yendo fantástico, qué sé yo, porque trajo mascarilla o cuestiones de ese tipo, no es más inteligente. Es simplemente que la apuntó y le tocó viento a favor, güey. Pero voy a venir una próxima ola y quizás se va a caer igual que todos los demás. Entonces, un poquito como de hacer el trabajo, de considerar que cada uno, independiente de que tú estés haciendo un trabajo extraordinariamente remunerado, al final estamos todos en una cantera, güey, y de repente en la picada de piedra uno encuentra un brillante y el otro no nomás, pues, no te hace más inteligente. Sí, es verdad. Mira, Ricardo, aquí te voy a invitar a un pequeño juego. Te voy a mostrar un letrero y quiero ver tu opinión. A ver si se ve. Sí, se ve muy bien. ¿Qué es para Ricardo Sellerman esto? Eh, Te voy a confesar una cuestión. Es una, es una ilusión. ¿Ya? Yo no creo que los sueños se hagan realidad. Yo sí creo que seguir en tu corazón te va a dejar cierta tranquilidad de que finalmente jugaste el partido a tu manera. Y eso es una satisfacción suficiente. Creo que esta imagen del éxito que veis, y perdona lo bruto del ejemplo, pero que de repente se puede ver, por ejemplo, en la pornografía, ¿no? Que hoy día está cada vez más presente, incluso en un erotismo como un poco caricaturesco, ¿no? Resulta que esos héroes, con esos cuerpos, con esas capacidades, con esos triunfos, nos están destruyendo, weón, porque a la mayor parte de la gente no le pasan esas weas. ¿Fijáis? Entonces, puta, yo sueño con ser el compadre más admirado del mundo y más bacán, y más millonario, y más lindo, y que viva más años, y todo lo demás. No va a pasar. Weón, ¡pah! Una cacheta. Weón, despiértate, weón. Si la vida no es una weá de ilusión y donde vamos a terminar todos bien y felices, weón. Pero es una cuestión donde tú puedes tener ciertas satisfacciones de que hiciste la pega lo mejor que pudiste, dada tus circunstancias. Y si estás trabajando en ese camino, yo creo que la satisfacción es suficiente como para sentirte razonablemente feliz. Perfecto, perfecto. Ahora, ¿Cierto? Si no fui de acuerdo no, está perfecto. a lo esperado. Está perfecto. Ahora viene este. Interesante, muy interesante. Ponlo de nuevo, déjame ver una Pero cosa. va de nuevo. Hope is a dream that awakens the soul. O sea, la esperanza es el sueño que despierta el alma. Sí, ahí estamos más en la línea. ¿Ah? Es como ese dicho que dice que un plan es un sueño con un cronograma. Es verdad. ¿Mm? Entonces, sí, yo creo que uno tiene que moverse con ciertos ideales, con los tuyos, Mm. no con los ideales que te pone la sociedad, que puede ser plata o facha o éxito en particular. Yo encuentro que en Chile somos exitistas a cagar, ¿eh? O sea, tú vales según el éxito que te reconoce la sociedad o que te reconocen tus pares o cuestiones de ese tipo. Y la persona vale porque nació y es persona. Es verdad. Eso es súper Y importante. chao. Entonces, desde ese punto de vista, sí, yo creo que tú puedes tener ciertas esperanzas y con esas esperanzas despertar algo en ti que te mueva hacia avanzar. La pregunta es, o sea, yo diría que hay dos puntos. Uno, si estoy avanzando. Y dos, si me he caído, volver a levantarme. Sí, y Yo te diría que, ese volverse a levantar es, yo creo que es parte, mira, ni que no hubiéramos puesto de acuerdo, de este letrero. ya veo la parte de arriba nomás. Y por la parte, no, por la parte de abajo que se refleja un poco con la luz. Ahí, ¿Ya? Imagina, crea, vive. correcto. No veo la... Es ¿Ya? correcto. Ok. Imagina, crea y vive. Imagina tu sueño, crea tus emociones y vive tu vida. Ya. Ahí yo tengo una observación bien profunda. A ver.
y es que estoy en total desacuerdo con el crea tus emociones. En total desacuerdo. Esa cuestión es una falacia, ¿ya? Las emociones son cosas que te pasan. Es como decirte, crea tu riñón. ¿Cachai? O sea, no va a pasar. Tú medita todo lo que quieras para tener un tercer riñón, por decirte un ejemplo, y no te va a pasar. Lo que échate al hombro tus emociones, ¿te fijas yo, no? Y reconócelas y atiéndelas y escúchalas, y habiendo hecho todo eso, ve para dónde te guían y para dónde quieres ir y encuentra una alianza con ellas. Pues. Esa es la esencia, yo te diría, de mi pega, que es terminar con esta weá del ideal, de que puta yo voy a terminar siendo ¿dónde quieres estar tú en 5 años? En tu lugar. Weón, puta, las bolas, weón, perdón que te lo diga así, pero, o sea, no sabéis si ese lugar va a existir en 5 años. ¿Te fijáis? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Quiero hacer y expresar aquello que hoy me llama. ¿Te fijáis? Hoy día yo quiero trabajar, quiero ayudar a surgir a esta empresa porque creo en esto, en lo demás, y eso me motiva. Pero son emociones que vienen. Yo no me puedo inventar la emoción. Lo que sí puedo ir es contra mi emoción, ganando la cabeza cuando es necesario. Yo no puedo tirarle un escupo a mi jefe cuando me dice algo que no me gusta. Por lo tanto, hay que saber llevar las riendas de esas emociones. Sí. Pero no cambiarlas y menos no reconocerlas. Sí. Ricardo, con respecto a la metodología DIP, a ti me costó esta pregunta porque la palabra coach está bien manoseada, la palabra mentoría no sé si tanto. A ti te toca reunirte con muchos directores, gerentes y todo, un poco para, no sé si guiarlos, pero enrelarlos en el camino correcto hacia su propósito. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Mira, es una pega en la cual uno se convierte en un asistente de partida. O sea, tú no la llevas. Si tú pensáis que tú eres el que va a enrielar a la persona, yo creo que partiste mal. Y asimismo, esas personas que te piden, y yo estoy contigo, coaching es una palabra bien prostituida, por así decirlo. ¿Eh? El otro día vi en Instagram un certificado de coaching por $25. Y te mandan unos libritos y te mandan el certificado. Bueno, pero tiene mucho de entender, de ayudarte a entender quién eres. De ir hacia adentro primero, antes de ir hacia afuera, ir hacia adentro. Y ver qué es aquello que es auténticamente tuyo. Y cuando estáis ya con cierto nivel de autoconocimiento, el oráculo de Delfos lo decía hace, no sé, 2500 años o más, conócete a ti mismo. Cuando te empezáis a conocer bien a ti mismo, empezáis a entender tus fortalezas, tus debilidades y también aquellas cosas que te motivan. Tú podríamos hablar de tu teatro interno, ¿no? De quién eres y para dónde quieres ir. Y ahí lo que se hace es una especie de facilitación para, permitirte hacer consciente esos rasgos y traer como un valor y no como una vergüenza ciertas cosas que te suceden y que hay que empezar a ponerle oído, que es justamente la intuición, aquello que sientes pero no tenéis claro, por decirte, ¿sabes qué? Oye, me fascinó esta campaña de marketing o esta cuestión. ¿Y por qué? No sé. Me dejó sin aire, por decirte un ejemplo, ¿no? O al revés. ¿Por qué uno dice, esta cuestión me da dolor de guata? Porque Algo tu pasa. cuerpo te está diciendo algo que tu mente todavía no alcanza a pispar en guaso. Entonces, en la medida que tú aprendís a hacerle sintonía fina a eso, empezáis como a ponerle turbo a tu sistema, weón. Porque empezáis a tener una herramienta que prácticamente nadie más en la sala usa, weón, que es el entender mejor tus emociones y las señales más sutiles, que no son las señales que te da el pensamiento. Mira, si me hay un segundo más en esto, Dale. fíjate que yo hacía clases de evaluación de proyectos, justamente en ingeniería civil industrial. Y
y fanático de los números y todo, y de repente tú te empezás a dar cuenta de que tú haces por decirte, un valor presente de un proyecto, y te decís, chuta, esta cuestión tiene un TIR del 15%. Entonces, no, es muy alto, weón, me suena muy alto. Y modificáis los números y te da un 10. Y tú decís, ahí está bien. En el fondo, el Excel está sirviéndote a tu intuición sin que tú te des cuenta. Hay algo que no lo ves bien, no te suena bien en los números que te están presentando. En la medida que tú sintonizas con esa frecuencia, que es una frecuencia que habla más despacito, pero que es súper interesante, le vais poniendo como una especie de solidez, por una parte más velocidad, pero por otra parte más solidez a tu camino, porque empezás a darte cuenta de que tienes más habilidades de las que crees. Es verdad. ¿Es verdad que sin conocimiento no hay creatividad y sin creatividad no hay innovación? Chuta, difícil. Y ahí mezclé lo que me contabas tú del ámbito de la guata, del Excel, porque sin conocimiento de repente, ¿cómo creo? Una cosa... Claro, lo que pasa es que lamentablemente el conocimiento en términos modernos se trata del conocimiento externo. ¿Okay? Y tú puedes ser... hay una diferencia entre la erudición y la sabiduría. El erudito es una persona que ha leído miles de libros y que te los puede recitar. Correcto. Pero no necesariamente entiende. Puede ser un burro cargado de libros. El sabio es un tipo que puede no haber leído, pero que ha aprendido. De repente tú tenías esa sabiduría campesina, por decirte un ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, es una persona que aprende de su entorno e internaliza ciertas cuestiones, se da cuenta. Yo diría que eso es más bien el conocimiento, es el darse cuenta de ciertas cosas. Y al darte cuenta de ciertas cuestiones, sí viene la creatividad. Y la base de la innovación y de la creatividad, yo te diría, o uno de los pilares, es, de nuevo, la intuición. Es la emoción. Acordémonos que, o sea, nunca se discutió que, por decirte, si algunos se acuerdan todavía, ¿cómo se llama este teléfono? El BlackBerry. ¿Te acuerdas? Algunos de nosotros se acuerdan, ¿no es cierto? O Nokia. Era un mejor teléfono, duraba más, las teclas eran más fáciles de apretar, ¿no? Era más fácil de textear que en un iPhone. Pero el iPhone era una sensación mucho más rica, estéticamente mucho mejor. Y eso no es puro conocimiento objetivo, eso es apelar a las sensaciones, a las emociones. Sí, Ricardo, me trae un recuerdo en una conversación con Marcelo Guital, que él fue el que puso las paltas en el supermercado para comer hoy, para comer mañana y para comer en 3 días más, en unas góndolas. Entonces yo le pregunté, bueno, ¿y cómo lo hiciste? Me dijo, un algoritmo sencillo, matemático, y el viejo que pone que riega los árboles. Entonces no lo entendía. Me dice, sí, porque el algoritmo matemático me dice algo que yo quiero que me diga, porque al final es eso, pero el viejo que riega los paltos, ese gallo ve el color de las hojas, me trae una información distinta. Y ahí hice yo el match completo y lo tomé y lo puse en el algoritmo, aunque parecía chistoso, y me dio resultados. Y es cierto, a veces estos equipos multidisciplinarios son los que son la base del éxito para cuando yo quiero ir a algún lugar. Ricardo, te voy a invitar a lo siguiente, por temas de tiempo. Voy a abrir los micrófonos porque hay preguntas. Por ejemplo, Pablo Naranjo, que es una persona que yo admiro mucho, lo conozco hace mucho tiempo, es profesor de marketing, de estrategia, de metodología, y te tiene una pregunta. Pablo, ¿tienes apagado el micrófono? Ahí está. Ok, ahí estamos. Perdona, pensé que le ibas a dar tú, dado que yo te había enviado la pregunta. Hola, No, Ricardo. Pablo, Hola, Pablo, ¿cómo estás? Veamos las caras. Sí, Ricardo no se acuerda de mí porque yo era muy chico, pero de la calle Luz éramos amigos nosotros. No te puedo creer. De la calle Luz, con el pelado Fuller y con varios, me acuerdo, te estoy viendo. Sí, íbamos a echar al Cerro San Luis, entonces a tirarnos en carritos y cuestiones así, ¿o no? Y a buscar arañas pollito, ¿te acordás? Tú vivías ahí justo en esa, me acuerdo de la entrada hacia tu edificio que estaba
donde hoy día estaría la pasadita del restaurante grande ese, no sé cómo se llama hoy día, la parrilla argentina o algo así. Tal cual, tal cual, güey. Estamos hablando Al lado de mucho. San Patricio, ahí la siguiente. Exacto. San Patricio era para jugar fútbol y esa es donde estaba tu casa. Oye, un gusto verte, Ricardo, y un gusto escucharte. Realmente ha sido maravilloso escucharte porque me alineo mucho con lo que estáis diciendo. Y acá tengo la siguiente pregunta, para no aburrir al resto, y se la tiré a Ricardo, perdón, se la tiré a Sergio. Te la voy a decir textual. La pregunta era, los conceptos de propósito, valores éticos, empatía y o falta de egoísmo, ¿no es cierto?, son muy bien entendidos en culturas donde la visión de comunidad es desde la relevancia y virtuosidad de la comunidad, no desde la oportunidad solo de extraer, ¿no es cierto?, rentas en el concepto económico, muy de nuestra cultura neoliberal. Entonces, en honestidad brutal, ¿tú crees que en Chile vamos a poder en algún corto plazo permear a nuestra sociedad empresarial sobre propósito y ética antes que el ROI? Perdona el bluntness de la pregunta. Va sin... No, bienvenida, bienvenida. O sea, yo encuentro que tener como propósito la utilidad o la rentabilidad es como, de nuevo, es como el amor y la pornografía, güey. ¿Eh? O sea, tú tienes un propósito de hacer algo bien, de hacer un aporte, de cambiar, a mi juicio, la vida de los demás para mejor. Y de repente te premian con lucas, pero es un resultado. Si tú ponés la carreta antes de los bueyes y decís, bueno, yo pongo las lucas por sobre el resto, prostituye, encuentro yo, el concepto de emprendimiento y de empresa. Pues. ¿Te fijáis? Entonces, no sé, a mi juicio, si uno tiene, yo no lo mezclaría con esa visión, no se lo asignaría al neoliberalismo, yo se lo asignaría a un utilitarismo radical, y en ese sentido vuelvo a esta palabra como medio pornográfico, por así decirlo, medio prostituido, de decir, oye, las lucas ante todo, weón. Yo creo que las lucas son un resultado y no o sea, las lucas son la nota, no lo que aprendiste. Y si tú vas detrás del 7, únicamente, por supuesto que hay que tratar finalmente pues, no sé, de coimiarte al profesor, por decirte un ejemplo, o de copiar, ¿te fijáis? O de falsificar bueno, un certificado, porque lo que interesa es la nota, no es lo que aprendiste. Entonces, yo creo que en toda sociedad donde se corrompe, por así decirlo, el bien común, tenéis mal destino. Y si no cambiamos eso acá, porque yo creo que efectivamente a eso me refería con el exitismo, si tú no cambias acá que la cuestión no es el resultado, es el proceso. Es, oye, Van Gogh fue un fracaso, comillas, durante su vida, si tú lo pensáis en el monto de lucas que juntó vendiendo obras, ¿no? Pero lo hizo un mal pintor. ¿Alguien diría hoy día que Van Gogh fue un mal pintor porque no le pagaron lo suficiente? Esa es la cuestión. Y yo creo que en eso Pablo, yo estoy contigo. Si no cambiamos este paradigma, estamos hasta la cueva, güey. ¿Eh? Es verdad. Gracias, muchas gracias, Ricardo. Un abrazo de nuevo. Rafael Enrique Rincón, Urmeneta Serpa, tiene una pregunta. Aquí voy. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, Rafael Rincón por acá, Hola, Rafael. por esta interesante conversación. Yo trabajé por muchos años en el mundo de los think tanks, ¿no? De los centros de estudio y las redes internacionales también con ese ambiente, ¿no? Y el trabajo del centro de estudio demanda precisamente que la razón sea lo fundamental, ¿no? La razón, el argumento, la evidencia. Y lo que se comunica debería ser muy honesto, ¿no? Como debería ser todo en la vida, en realidad, ¿no? Pero se solía dar a veces un falso dilema, ¿no? Entre los que decían hay que tocar las emociones o la razón, como si fueran cosas excluyentes, ¿no? Y siempre me acuerdo, creo que hallé una cuestión accidental, leyendo una vez una historia sobre David Ogilvy, que decía en una cita algo así como, di la verdad, pero haz que sea fascinante. ¿Eh? Entonces, claro, de alguna manera uno
lograba este asunto de decir la verdad, de ser honesto, de que lo que estuviera siempre detrás fuera razón, pero tocar las emociones con esto, ¿verdad? Creo que el problema es que ni en la política, ni en la empresa, ni en muchas cosas domina mucho, ¿no? Y se da eso que dice Vargas Llosa en un libro, la civilización del espectáculo. Hoy vemos una campaña política, vemos una campaña a veces y es emoción 100% como si la razón estuviera completamente excluida. ¿Cómo ves la honestidad, pues? O sea, hay, hay un dicho que dice como que si tú puedes, si tú logras imitar la honestidad, está ahí hecho, ¿no? Si tú logras hacer creer a la gente que está siendo honesto, la hiciste, pero es como un oxímoron, ¿no? O sea, tú no puedes fingir ser honesto. Yo creo que es ahí donde está el problema, que nuestra sociedad se ha hecho adicta a la imagen. Y por lo tanto, si tú te adaptas a la sociedad para lograr tus fines, finalmente estás vendiéndote y no estás siendo totalmente honesto. Estás fingiendo algo que, o sea, escucha, no, me recuerdo, y no sé si será familiar tuyo, de la senadora Rincón, No, que, no que es está, familiar. pero que estaba diciendo hace unos días atrás que por ningún motivo el 10%, y ahora que por supuesto que tiene que ser el 10%, ¿te fijáis? No, o sea, yo creo que hay hoy día en cuanto a hay una ambición desmedida. Vuelvo a la cuestión del exitismo. Y cuando tú tenés una ambición externa, eso llama a una falta ética. Yo creo que nadie puede levantar la mano, el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Pues bueno, o sea, todos tenemos, lo decía García Márquez, una vida pública, una vida privada y una vida secreta. ¿Eh? Y hay que entenderlo. O sea, hay cosas que uno no... Puta, si el perro hablara, bueno, le pego un tiro. Bueno, ¿eh? Porque no quiero que se sepan ciertas cosas de mí. Lamentablemente, cuando tú haces servicio público, como en el caso esto de los think tanks o centros, ¿no es cierto?, que se supone que informan a la gente, y tenéis que adornarlo, y tenéis que ponerle su color, nos empezamos a asemejar un poquito a la política, tenemos que hacernos atractivos. Y empezamos con maquillaje, que te hace ver, ¿no es cierto?, en una mujer más lindo los ojos, más lindo los pómulos, y después te vaya a una ciruja estética, weón, después así Photoshop para parecer mejor de lo que quería en Instagram, y cuando te ven de verdad, te das cuenta que era todo mentira. Yo creo que hay un problema bien complejo socialmente, que es cómo hacemos ver a la sociedad de que ninguno de nosotros en realidad es como se ve en nuestra foto de Instagram. ¿Me entendí? Ni en las fotos, ni en los selfies que compartimos, porque tenemos más guata, porque tenemos más celulitis, porque no sé qué cuestiones, pero no somos como queremos mostrarnos. Y esa es una ilusión que yo creo que es nefasta para la sociedad. Sí, eso es verdad, Ricardo. Gracias por la respuesta. Vamos a hacer las últimas dos preguntas por tema de tiempo. Eduardo Capdevila, de Congress Pro. Oye, hola a todos. Yo les voy a Hola, contar algo que es medio Eduardo. chistoso. Caro, te mando un beso. Oye, yo les voy a contar algo un poco chistoso porque yo siempre encontré que era como un paralelepípedo en un colegio lleno de círculos y cuadrados. Entonces nunca cabía y no cabí nunca. Pero por esas cosas la vida quería estudiar arquitectura y quedé en la Católica del Paraíso. Y a partir de ese minuto, mi tiempo lo marca la poesía. Y en primer año, yo me sabía los diálogos de Platón. Y con mis profesores caminábamos hasta 20 kilómetros un solo día. Puedo decirles que he caminado desde Valparaíso hasta Maitencillo, conversando con un profesor que es mi Parando en profesor. Ritoque, me imagino. O a tomarse un tecito. Yo tocando piano en la casa de Maestro Antonio. Y tenía profesores que vivían en la arena. Y tuve la suerte de caer eso que tú estás diciendo que fuiste a buscar cuando tenías 50 años. Lo mío fue una historia de suerte. Ahora, dicho eso, yo creo que hay un tema súper complejo en lo que estamos hablando, aparte de la tremenda profundidad.
que quizás todos de alguna manera quisiéramos poner los sentimientos por delante. Pero te digo algo, empieza tú primero, yo voy detrás tuyo, pasa tú primero, porque el camino es súper complejo, es súper doloroso. ¿Me cachai? Y en verdad, no necesariamente siempre está cerca el bienestar, la tranquilidad y la felicidad. Porque ser la mosca con pluma en la patota de los elefantes o de los pingüinos, no funciona. De repente es mucho más fácil y tiene mucho más bienestar tratar de ser pingüino. Y en la casa, ir a jugar con la mosca. Entonces, de repente, yo digo, pararse así a hacer la verdad respecto a esas cosas del sentimiento es un tema. Yo lo cuento de lo chistoso porque me tocó aterrizar de cabeza saliendo del colegio, no hizo, y fue el mejor regalo que me hizo la vida, para toda la vida en el fondo, para mirar las cosas más distintas. Pero lo quería compartir porque de repente pareciera que hay que hacerlo del sentimiento y esa profundidad, y yo te diría, después de haberlo hecho a los 57 años todavía, pase usted primero, compañero, yo voy detrás suyo, para que mira, esto es lo que le va a pasar, digamos. Es súper bueno tu comentario y me surge un par de cosas al respecto, Eduardo. Una es que sin duda, si tú eres, no sé, pues como tú decías, una mosca con pluma entre los pingüinos, por decirte, es mucho más fácil ser pingüino. Es más fácil y tiene mucho, y vas a tener mucho más aceptación. En eso sí, pero no sé si vaya a ser más feliz. ¿Me entendí? O sea, depende de cuánto valoras tú la aceptación. ¿Te fijas? Y quisiera hacerte un par de comentarios. Uno, partir como tú dijiste, como de divertida la cuestión o simpática, con un pequeño chiste, ¿no es cierto?, de el león que hay un leoncito, una jirafita y un elefantito, ¿no? Y el león dice, yo cuando grande quiero tener garras muy largas y fuertes. ¿Y por qué? Para poder agarrar mi presa y colocar, qué bien. Y la jirafa, yo quiero tener el cuello largo. ¿Y por qué? Para agarrar las ramas más altas en los árboles y alimentarme mejor. ¿Y tú? Yo quiero tener las pestañas largas, dice el elefante, largas y curvas y lindas. ¿Y por qué? Mariconás que le dan a uno nomás. Claro, ¿me entendí? Entonces, ¿quién? O sea, en algún sentido ese elefantito va a pagar un costo. Sin duda. O sea, Hermann Hesse lo dijo en algún minuto, con cierta. Oye, pero Eduardo, todo tiene costo. Venderte, o sea, disfrazarte. Si tú, por decirte un ejemplo, no eres gay o travesti, porque me equivoco con decirlo gay, ¿no es cierto? Pero si a ti no te gusta vestirte de mujer y te van a aceptar mejor haciéndolo, vaya a pagar un costo, independiente de esa aceptación. Vaya a tener que encerrar en tu closet quien tú realmente eres para pertenecer. Eso también tiene costo. Y yo te digo, está bien, detrás del otro. Pero esta cuestión no es binaria. Es si uno puede ir abriendo un poquitito el closet, por lo menos para darle respiración a ese otro yo que vive adentro y que también merece ciertas ventanitas de vida, digamos, por lo menos algunas. Encerrarlas y enterrarlas es un crimen. Y cierro esto, con tu permiso, Sergio, porque me he extendido quizás demasiado, pero con esa famosa frase de Diógenes, ¿no es cierto?, que me surge a propósito que tú hablabas de los diálogos, cuando lo ve Alejandro Magno, ¿no?, y se encuentra Alejandro Magno con unos amigos, se encuentra con Diógenes en ese tiempo en la antigua Grecia, y Diógenes vivía en la calle y muchas veces desnudo, ¿no? Y le dice, ¿qué necesita Diógenes de Alejandro? Y Diógenes le dice, que te corras un poco, no dejas que me llegue el sol. Y todo el mundo consideró, sus acompañantes dijeron, hay que matar a este tipo, ¿no? Imagínate cómo se tira contra Alejandro, y se mofaron, otros se enojaron, etc. Y Alejandro dijo, si yo no fuera Alejandro, me gustaría ser Diógenes. O sea, yo creo que hay en algunos rubros, en algunas personas, una aceptación y un reconocimiento de tu autenticidad.
Ahora, si tú estás en el grupo equivocado, o en la vida equivocada, o en la sociedad equivocada, se hace mucho más difícil, sin duda, güey. Y nadie está pidiendo aquí actos heroicos, pero por lo menos algún reconocimiento interno de quién soy, aunque me tenga que poner el disfraz. Es verdad. Ricardo, mira, vamos a hacer la última pregunta y después vamos a hacer el cierre. Carola, que yo le llamo Carola Emprende porque es una tremenda emprendedora que siempre ha estado con nosotros. Así que, Carola, cuéntanos. Hola, bueno, primero saludar a todos, cariñitos, porque me encanta ver como caras conocidas. Así que mil saludos para todos. Para ti, Sergio, feliz año. Y Ricardo, una pregunta que en toda la conversación que tú mantuviste ahora me surgió, bueno, varias, desde el modo interno, que obviamente no voy a comentar porque uno empieza a pensar en su vida en relación a todo lo que conversaste. Pero sí me pregunto que cuando tú vas a trabajar en una empresa y vas a trabajar el propósito, vas a trabajar a hacer las mejoras que tú haces, me pregunto cómo se trabaja cuando hay una diversidad tan grande, porque hay gente que tendrás que mandar al psicólogo, quizás hay gente que tendrás que trabajen de nuevo, o sea, no que trabajen de nuevo, perdón, que todos estos análisis que tú estás haciendo tienen que ver con mucho, como decías tú, conocimiento propio, entre comillas, pero estás en una empresa que hoy día está evolucionando muy rápido y que esas personas no pueden decir, bueno, hoy día yo soy súper abierto, soy súper apasionado y bueno, todos los de atrás vamos a ser todos súper apasionados. Son procesos largos que de repente son procesos internos, psicológicos, algunos hasta psiquiátricos y hay gente que tendría que volver a nacer tendría que volver a nacer de nuevo. Entonces, que es distinto, creo yo, un poco en el mundo emprendedor, porque uno elige un poco más con qué juntarse, las conexiones son más con quien uno quiere, pero en el mundo, que también he trabajado en el mundo privado, y de repente cuando me toca ir a trabajar con empresas, sí se ve mucho esto, es como hay una imagen de lo que quiero decir hacia afuera, pero esa imagen no tiene nada que ver con lo que está pasando dentro. Y una empresa no es una empresa, es cada persona que lo forma. Entonces, como que de repente hay que tratar a todo el ejecutivo y además a la gerencia, a la empresa. Entonces, es como titánico, de repente me parece, para que sea de Sí. verdad. A ver, hay una cultura en las empresas, ¿no es cierto? Explícita o implícita, pero hay una forma. Y tú puedes, por ejemplo, sacar a muchos jefes de la empresa y esto va a permanecer. O sacar al revés a muchos empleados y también permanece. Lo que hay que hacer es cambiar la cultura. Y para cambiar la cultura, esto es como necesitas algunas personas que tengan la capacidad de liderar este cambio, que no necesariamente son los líderes formales. Tú necesitas, por supuesto, a una parte de la cúpula más alta, ¿no? Tiene que partir de arriba para abajo, no de abajo para arriba, por lo menos a nivel de equipo. Entonces, tú si tocas alguno, es como un poco como acupuntura esta cuestión. Tú de repente, asumiendo que funciona, ¿no es cierto? Que tú de repente te pescáis una cuestión en la oreja y se te pasa el hambre, por decirte algo. Entonces, si tú agarras bien un pequeño grupo de personas y te digo, o sea, parte inicial de esta cuestión es la vulnerabilización, es la vulnerabilidad. Si tú lo haces vulnerable y tú haces que el gerente diga, por decirte un ejemplo, un gerente importante, confíese que de repente tiene miedo y le da miedo ir a la oficina, porque está preocupado de ciertas cuestiones y no solamente es el pilar que tiene que confesar. Bueno, eso puede abrirse a una conversación en una sala donde uno diga, bueno, ¿a qué le tiene miedo cada uno? Por decirte un ejemplo. O cuál es la esperanza de cada uno. O qué le gustaría a cada uno. Y empezás a darte cuenta que al lado tuyo no hay una máquina que se llama gerente, hay una persona. Vi una presentación hace poco que me encantó, que decía, las personas que van a trabajar en el equipo, por decir, usando un poco aquí los nombres, ¿no? Somos Sergio, Carola, Rafael, Pablo, etc. Este va a ser el equipo que va a prestarte servicio. Carola está emparejada con tal y le encanta andar en bicicleta y es una persona que, no sé, a
tal persona le gusta la arquitectura, al otro le gustó la poesía. Y tú te das cuenta que hoy día ya estás apelando en una presentación de negocios a conocer a las personas. Porque en la medida que nos convertimos en personas más completas, en decir, no sé, por ejemplo, veo aquí en la máquina a Víctor, que no hemos conversado, y saber que a Víctor le gusta mucho el arte, y los fines de semana puede irse a un museo, eso me entrega una información súper importante, que me permite unirme con él. Y yo le puedo decir, a mí no me gusta ir a los museos, pero me encanta pintar. Y mi hijo pinta precioso. Y ¡bum! Y cambiaste inmediatamente la relación entre esas dos personas. Y así se empieza como a tejer una red más virtuosa, te diría yo, entre las personas y más enriquecedora. Y eso empieza a cambiar la cultura. Te diría que es el inicio. Ahora, como lo que tú dices de la falta de tiempo es una falacia terrible, Carola. Yo puedo decir que no tengo tiempo para estudiar, no tengo tiempo para revisar bien mis cuentas, no tengo tiempo para preparar bien esta presentación a mis clientes, no tengo tiempo para ir a hablar al banco, ¿no? Es como el chiste del niñito que iba corriendo al lado de la bicicleta porque iba tarde al colegio, y un señor le dice, ¿y por qué no te subes a la bici? Es que no puedo parar, no tengo tiempo. Entonces, si tú lo que estás haciendo es disminuyendo como en la onda, ¿no? Para tener más tensión y poder tirar más lejos a tu empresa, es un tiempo que vale la pena, creo yo. Sí, es cierto. Gracias, Ricardo. Gracias, Carola Emprende. Bueno, Ricardo, por tema de tiempo, te quiero dar infinitas gracias. Creo que hemos tocado un montón de temas, hartos que profundizar. Los quiero dejar invitados. Antes te voy a hacer la última pregunta yo, pero antes los quiero dejar invitados al próximo café, el próximo miércoles, que en virtud de lo que estábamos hablando, está invitado Eduardo Oviedo, que es el presidente de ONT, que es la Federación de Taekwondo de Chile. Él es el entrenador de la selección de Taekwondo de Chile. Y vamos a hablar sobre la teoría del poder en los negocios. Una mezcla interesante, entretenida, se los aconsejo porque va a estar tremendamente entretenida. Ricardo, antes de terminar, nosotros siempre le pedimos a nuestros invitados a que nos desafíen y nos den tarea para la casa hasta el próximo miércoles, que nos volvemos a juntar. Entonces, danos tarea para la casa, danos algún tip, danos algo para llevarnos un desafío para poder trabajar. Mira, lo que se me ocurre para aquellos que lo quisieran hacer, hay una teoría emergente, pero con bastante solidez, de que si tú logras escribir, es como el poder de la confesión, de que si tú logras escribir sobre aquellos aspectos que han sido traumáticos en tu vida, aunque sea uno de ellos, escribes 1 hora, que puede dividirse en 4 sesiones de 15 minutos, y después rompes el papel o lo tiras al water, pero hiciste presente en ti una parte oscura de tu vida, eso tiene efectos que se han comprobado hasta médicos 3 y 6 meses después de haberlos escrito. Y es un excelente avance en términos de establecer contacto con partes oscuras tuyas que te van a permitir, como quien dijera, ampliar este recipiente que somos nosotros y aceptar partes más oscuras de nuestra vida, pero que nos van a permitir, como dice el dicho, un poquito de luz disipa mucha oscuridad. El traer eso a la luz nos puede traer beneficios importantes, aunque nos haga sentir un poquito mal durante los días que lo escribamos, nos va a restablecer un contacto con una parte de nosotros que está, por así decirlo, congelada. Eso podría ser una sugerencia, por lo menos algo que yo hago. Te agradezco mucho. Oye, Ricardo, y lo último, si alguien te quiere contactar porque te quiere hacer alguna pregunta un poco más personal que le da a lo mejor poder decirla en público, ¿dónde te contacta? Sí, bueno, lo más fácil es bueno, tengo mis mails de las empresas, pero tengo un mail de esta pequeña consultora, por así decirlo, y es ricardo@deepconsulting, deep como profundo, DEEP.cl. Ok, igual se los voy a mandar yo porque yo les mando un resumen de lo que hemos conversado a los participantes. Amigos míos todos, Ricardo, vuelvo a darte las gracias. Sé que estás tú con un tiempo bien escaso y nos has dedicado 1 hora
en cual nos ha enriquecido bastante nuestra forma de pensar, de mirar, y creo que ya hay que hacer varios cambios. De hecho, yo me voy como, no solamente con la última tarea, sino me voy con 4 más que anoté en mi cuaderno. De repente me veo un poco distraído porque, como soy medio Mateo, anoto todo, anoto todo, porque después empiezo yo a hacer mi checklist a ver qué hemos logrado en esto. Así que, Ricardo, infinitas gracias, te deseo lo mejor del mundo. Vamos y nos vemos el próximo miércoles. Así que muchas gracias.